Hola, bueno, hoy vamos a hablar de un poquito de esta planta que es el orégano. A mi gata le gustan los flashes, se llama Manuela, así que imposible sacarla porque va a volver a subir. Así que bueno, esta plantita, el orégano, ustedes la conocerán. Es una planta aromática que se usa en la cocina para condimentar guisos, salsas, sopas. A mí me gustan mucho las hojitas frescas con tomate, queda exquisito. Y también tiene un uso medicinal. Principalmente se utiliza hacer una infusión de estas hojitas para los problemas respiratorios, principalmente tos, catarro, cuando uno está así muy resfriado. Suaviza muchísimo todo lo que son las vías respiratorias. También tiene un efecto digestivo. En la actualidad ustedes verán, por ahí hay bastantes propagandas donde se vende el aceite emulsificado del orégano para tratar problemas bacterianos y también virosis, problemas virales, o sea, es un antibacteriano y un antiviral. Bastante potente, bastante interesante. Y lo importante de esto es que nosotros lo podemos tener en nuestra huerta. Entonces, lo que yo les quiero contar hoy es de qué manera lo podemos multiplicar, ¿sí? La primera forma es hacer lo que se llaman esquejes, o lo que uno habitualmente dice gajos. Entonces, ¿en qué consiste el esqueje o el gajo? Consiste en cortar las ramas, las ramitas, ¿sí?, por encima de una yema, de manera que el corte quede encima de los brotecitos, y esto es lo que vamos a poner a enraizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a cortar varios. ¿Qué diferencia hay entre un esqueje y una estaca? La estaca en general se hace de lo que se llama madera dura. Por ejemplo, un duraznero, un ciruelo, una higuera, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos nuestros esquejes y lo que nosotros vamos a hacer, esto es muy importante, es sacar las hojas de la parte inferior, de manera que nos quede la ramita completamente pelada. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque esto va a ser la futura planta, pero aún no tiene raíz. Esta planta va a seguir haciendo fotosíntesis, pero también va a transpirar. Al transpirar, pierde agua y entonces la planta se marchita. Si nosotros le sacamos parte de las hojas, equilibramos esa pérdida de agua y eso es lo que queremos buscar cuando nosotros hacemos un esqueje, que es, digamos, un gajito que tiene hojas. Bueno, una vez que nosotros hacemos estos esquejes, lo que podemos hacer, si es que tenemos, esto vamos a sacarlo un poco más, si es que tenemos, les vamos a poner un poquito de hormona de enraizamiento. La hormona de enraizamiento tiene como finalidad, acelerar el proceso de la producción de las raíces, pero si no tenemos hormona, igual la plantita, los esquejes van a enraizar. Entonces, para colocar la hormona, normalmente, ay, que se me vuela todo, humedecemos un poquito
colocamos la hormona y ya lo preparamos para ponerlo directamente en una macetita con tierra. Entonces, muy bien. Entonces esto ya está listo para que lo coloquemos en una maceta. Y no necesitamos una maceta muy amplia, ¿sí? Con una pequeña macetita colocamos tierra y las colocamos dentro, incluso así, como en un ramilletito. Seguramente todas no van a enraizar, pero nosotros esto lo tenemos que dejar en un lugar que tenga buena luz, pero que no le dé el sol, ¿no es cierto? Para que la transpiración no sea excesiva. Entonces, pasados unos 15 o 20 días, por supuesto vamos a mantener el suelo húmedo, vamos a ver que las que han enraizado seguramente se encuentran bien verdecitas, lozanas, y las que no enraizaron están completamente marchitas o hasta secas, ¿sí? Entonces con cuidado sacamos las que no enraizaron y nos quedamos con esas estaquitas que enraizaron. Entonces vamos a colocar en una maceta una estaca para darle, digamos, bastante espacio para que pueda desarrollarse. Bueno, otro dato interesante es que con estas hojitas que nosotros cortamos, porque yo no les comenté que lo que se consume del orégano es la hoja y las brácteas, que son en realidad unas hojitas modificadas que cubren a la flor. Entonces, yo lo que hago, me hice con una sábana vieja, finita, estas bolsitas. Entonces yo todo esto que voy cortando coloco en las bolsas y lo dejo secar a la sombra. Entonces acá lo que yo tengo es orégano seco. Hacemos así. Uy, se me está volando. Y ya lo tenemos listo para, achicamos un poquito las hojas. Fíjense que las hojas están, quedan secas, pero quedan bien verdes cuando nosotros las dejamos secar a la sombra, ¿sí? Al aire y a la sombra, con este tipo de bolsitas que no les da el sol. Entonces rápidamente desmenuzamos estas hojitas y las guardamos en un frasco para el momento de utilizarlo. Tiene un aroma exquisito. O sea, mantiene, haciéndolo así, mantiene perfectamente todo su aroma. Entonces, bueno, yo después voy a agarrar otra bolsita, voy a poner estas y se van a secar con el mismo procedimiento que hice acá. También, por supuesto, las podemos, lo podemos utilizar fresco. El orégano fresco es delicioso, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver otra manera en que podemos multiplicarla, esta planta. Y es lo que se llama la división de mata. Yo acá tengo una macetita bastante chiquita donde hice ese mismo proceso el año pasado y entonces, bueno, hay muchas plantitas juntas, forma una mata justamente. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de maceta plástica blanda, para poder sacar las plantas con todo el pan de tierra, tenemos que pellizcar la parte de abajo. Y nos sale el pan de tierra completo. Entonces, la división de matas es esto. Bueno, esto con toda la lluvia estaba lleno de agua. Es hacer esto, es cortar, dividir la mata. Y entonces, yo acá tengo dos plantas, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar esta planta. Tengo acá una maceta con tierra. Acá está, más o menos pusimos tierra hasta la mitad.
Y entonces voy a colocar la plantita y completo con tierra alrededor. Y con esta hago exactamente lo mismo. Entonces yo de esta manera obtengo dos plantas. ¿Qué diferencia hay entre el esqueje y esto? Bueno, que la división de mata es mucho más rápida. De hecho, esta planta de la que yo recién corté los esquejes, hice hace más o menos un mes y pico, una división de mata. Al darle más espacio en la maceta, la planta creció muchísimo más rápido. Pero esta, si bien va a crecer un poco más lenta, me va a dar una muy buena producción ya a finales del verano y por supuesto el año próximo. Bueno, una de las cosas que no les comenté y que también es muy importante, que el orégano se utiliza, el aceite esencial de orégano se utiliza mucho en lo que es jabonería, perfumería y en cosmética, justamente por esa cualidad que tiene de ser antibacteriano. Entonces le colocan aceite esencial a las cremas y demás como para favorecer esta cualidad en los productos cosméticos. Bueno, Manuela se despide de ustedes. Gracias. Chau, chau.